Charlie. Alguien llamaba a la puerta con la fuerza suficiente para sacudir las viejas bisagras. Charlie se incorporó lentamente con los ojos aún medio cerrados, pero esta vez por lo menos sabía dónde estaba. Había dejado la ventana abierta y el aire que entraba olía fresco y pesado. Era el aroma húmedo y cargado de la lluvia que se acercaba. Se levantó y miró por la ventana con una profunda inhalación. A diferencia de la mayor parte del mundo, esa arboleda tenía casi el mismo aspecto por la mañana que en la oscuridad. Charlie y John habían vuelto a la cama poco después de terminar de hablar. John la había mirado con cara de querer decir algo más, pero ella había fingido no darse cuenta. Le estaba agradecida por estar a su lado y por darle lo que necesitaba sin tener que pedirlo, porque jamás lo habría hecho. Charlie. Se reanudaron los golpes, así que se rindió. Estoy despierta, Marla, respondió en voz alta. Charlie. Jason se había unido a la fiesta de golpes y sacudidas. Charlie gruñó y fue a abrir. He dicho que estoy despierta, dijo, fulminándolos en broma con la mirada. Charlie. Gritó otra vez Jason, y esta vez Marla lo hizo callar. Sonrió a Charlie, esta se echó a reír y sacudió la cabeza. Creedme, estoy despierta, dijo. Marla ya estaba vestida, con el pelo todavía un poco húmedo de la ducha y la mirada despierta y alerta. ¿Siempre estáis así? Le preguntó Charlie fingiendo a medias el mal humor. ¿Cómo? Tan animados a las 6 de la mañana, contestó, y miró con los ojos en blanco a Jason, que la imitó contento de que lo incluyeran en la conversación. Marla sonrió radiante. Son las 8. Venga, que el desayuno está en marcha. ¿Y el café, también está en marcha? Charlie siguió a Marla y a Jason escaleras abajo hacia la cocina, donde Lamar y John ya estaban sentados a una mesa alta de madera de aspecto moderno. El padre de Carlton estaba a los fogones preparando tortitas. Huele a lluvia, dijo Charlie. Lamar asintió. Viene tormenta. Lo han dicho en las noticias, nos lo ha contado él, dijo el chico, y señaló con el pulgar a Clay. Y es de las grandes. Exclamó este a modo de respuesta. Se suponía que nos íbamos hoy, dijo Jason. Ya veremos, contestó Marla. Charlie. La llamó Clay sin apartar los ojos de la sartén. 1, 2 o 3. 2, gracias. ¿Hay café? Sírvete, hay tazas en el armario, dijo Clay señalando la cafetera llena en la encimera. Charlie se sirvió y rechazó con un gesto la oferta de leche, nata, azúcar o edulcorante. Gracias, dijo en voz baja mientras se sentaba junto a Lamar y cruzaba una breve mirada con John. ¿Ha llegado Carlton? Lamar negó con una sacudida de la cabeza. Aún no ha aparecido, dijo Clay. Seguramente todavía no se haya despertado, allá donde esté. Puso un plato lleno delante de Charlie, que lo atacó sin darse cuenta del hambre que tenía hasta que ya estaba masticando. Estaba a punto de preguntar dónde era más probable que se encontrara Carlton cuando apareció Jessica con un bostezo y la ropa sin arrugar, a diferencia de la de Charlie. Llegas tarde, bromeó Marla. Jessica se desperezó con ganas. No salgo de la cama hasta que las tortitas están en la mesa, dijo y, con una sincronización perfecta, Clay volcó una recién hecha en un plato. Pues llegas justo a tiempo. De pronto, la expresión del hombre cambió, debatiéndose entre el recelo y el alivio. Charlie se dio la vuelta. Detrás de ella había una mujer vestida con un traje de chaqueta gris y con el pelo repeinado y con laca, como si fuera una muñeca de plástico. ¿Ahora resulta que hemos abierto una cafetería? Preguntó. Recorrió la cocina con la mirada. Más bien una crepería, la corrigió Jessica, pero nadie le hizo caso. Betty. Exclamó Clay. Ya recuerdas a los chicos, y estas son Charlie, Jessica y Marla. Y Jason. Fue señalando a cada uno. La madre de Carlton los saludó asintiendo, como si los supervisara. Clay, tengo que estar en los juzgados dentro de 1 hora. Betty es la fiscal del condado, prosiguió Clay como si no la hubiera oído. Yo pillo a los malos y ella los devuelve a las calles. Sí, nuestra familia presta el servicio completo, dijo con sequedad mientras se servía una taza de café y se sentaba junto a Jessica. Por cierto, ¿dónde está nuestro pequeño futuro criminal? Clay titubeó. Otra de sus bromas, dijo. Volverá a casa enseguida, estoy seguro. Sus miradas se cruzaron e intercambiaron algo privado. Betty apartó los ojos con una carcajada algo forzada. ¡Ay, Dios mío, qué ha sido esta vez! Se hizo una pequeña pausa. A la luz del día, la historia sonaba descabellada. Charlie no sabía por dónde empezar. Lamar comenzó a contarla después de carraspear nervioso. Fuimos, a la obra del centro comercial para ver qué quedaba de Freddy Fazbear's.
Al oír aquel nombre, Betty levantó la cabeza de golpe y asintió rápidamente. Continúa, dijo, y su voz de pronto sonó fría y cortante. Lamar, incómodo, siguió explicando la historia. Marla y Jason intervinieron con detalles. Varios minutos después, la madre de Carlton tenía una versión confusa de la verdad. Mientras escuchaba, el rostro se le endureció hasta parecer de escayola. Era una estatua de sí misma. Cuando terminaron, negó con movimientos breves y rápidos de la cabeza. Charlie pensó que no solo parecía estar negando lo que le decían, sino también intentando eliminar la información por completo de su mente. Tienes que ir a buscarlo ahora mismo, Clay, ordenó. Envía a alguien. ¿Cómo has podido esperar toda la noche? Dejó la taza en la mesa un poco más enérgicamente de lo debido y derramó algo de café. Después se acercó al teléfono y empezó a marcar. ¿A quién llamas?, preguntó Clay, alarmado. A la policía, espetó ella. Pero si la policía soy yo. Entonces, ¿por qué estás aquí en lugar de estar buscando a mi hijo? Clay abrió y cerró la boca un instante con impotencia, antes de recuperar la compostura. Betty, no es más que otra de sus bromas. ¿Te acuerdas de las ranas? Ella colgó el teléfono y se volvió hacia él con los ojos en llamas. De pronto, Charlie se la imaginó de pie ante el jurado, haciendo caer sobre alguien todo el peso de la ley. Clay, dijo con voz grave y contenida, una calma amenazadora, ¿cómo se te ocurre no despertarme? ¿Cómo has podido no contármelo? Betty, estabas dormida. Solo ocurre que Carlton ha hecho de las suyas, no quería molestarte. ¿Creías que me molestaría menos despertarme y ver que mi hijo ha desaparecido? Pensaba que a estas horas ya habría vuelto, replicó Clay. Esto es distinto, es Freddy's, sentenció. ¿Crees que no lo entiendo? Sé lo que sucedió allí, lo que les pasó a esos niños, replicó. ¿Que no lo entiendo? Por Dios, Betty, yo vi la sangre de Michael esparcida en el suelo por el que lo habían arrastrado desde. Se detuvo al darse cuenta, demasiado tarde, de que estaba rodeado de adolescentes. Los miró, casi presa del pánico, pero su esposa no los veía. O más bien no le importaba, pensó Charlie. Bueno, pero no lo viste a él, le espetó Betty. ¿Te acuerdas de lo que le dijiste a Carlton? Sé fuerte, sé valiente, pequeño soldado. Así que se comportó como tu pequeño soldado. Estaba destrozado, Clay. Había perdido a su mejor amigo, le habían arrebatado a Michael delante de sus narices. Déjame decirte algo, jefe. Ese chico ha pensado en Michael cada día de su vida durante los últimos 10 años. Lo he visto poner en práctica bromas tan elaboradas que merecerían representarse como obras de arte, pero es completamente imposible que Carlton haya profanado el recuerdo de Michael convirtiendo Freddy's en un chiste. Llama a alguien ahora mismo. Clay parecía ligeramente conmocionado, pero se recompuso enseguida y salió de la habitación. Charlie oyó un portazo tras él. Betty miró a los adolescentes con la respiración entrecortada, como si hubiera estado corriendo. Todo saldrá bien, dijo, convencida. Si está atrapado ahí dentro, lo sacaremos. ¿Qué planes tenéis hoy? La pregunta era bastante tonta. Estaba claro que no pasarían el día en el parque ni irían al cine sabiendo que Carlton podía estar en peligro. Se suponía que nos marchábamos, dijo Marla. Pero está claro que no nos iremos, añadió rápidamente Lamar, aunque Betty no parecía estar escuchándolos. Tendré que llamar al trabajo, dijo distraídamente, se acercó al teléfono para hacer la llamada. Charlie miró a John, que salió al rescate. Vamos a ir a la biblioteca, dijo. Hay un par de cosas que queremos investigar, averiguar. Se sonrojó ligeramente al decirlo, y Charlie sabía por qué. Era absurdo hablar así de casos, desapariciones y asesinatos. Pero Marla asintió. Sí, iremos todos, añadió. A Charlie se le cayó el alma a los pies. No había ningún motivo para no decirles a todos que quería volver a su antigua casa solo con John. Nadie se sentiría ofendido. Pero ese no era el problema. Incluso compartir con ellos tal información le parecía exponerse demasiado. La madre de Carlton colgó el teléfono cuando terminó de hablar. Odio esto, anunció al aire con una voz contenida, casi temblorosa. Ahora, como siempre, tendré que quedarme aquí sentada y sola rezando para que todo salga bien. Lo odio. Todos pegaron un brinco al oírla gritar. Charlie miró a Marla, que se encogió de hombros sin saber qué hacer. La marca raspeó, nervioso. Creo que nos quedaremos un día más, dijo. Hubo un silencio, y entonces Marla y Jessica acudieron en su auxilio. Sí, el tráfico está fatal, dijo Jessica en tono agudo y forzado. Sí, y también está la tormenta.
Además, no creo que nos divirtamos mucho sabiendo que ha desaparecido, añadió Marla. Parece que tendrá que aguantarnos. Jessica dirigió una sonrisa angustiada a la madre de Carlton, que no pareció verla. Vamos, dijo John antes de que nadie más pudiera decir nada. Charlie y él salieron rápidamente de la casa y subieron al coche. La chica suspiró aliviada cuando el motor se puso en marcha. Ha sido horrible. Pues sí. John la miró con preocupación. ¿Qué opinas sobre lo de Carlton? Charlie no respondió hasta que salió marcha atrás de la entrada. Creo que su madre tiene razón, dijo metiendo la marcha. Creo que anoche nos dejamos convencer de lo que queríamos oír. El agente Dunn paró el coche en el aparcamiento del centro comercial, obedeciendo la orden del jefe Burke de que regresara al lugar. A la luz del día no era más que una obra abandonada, una fea mancha en el paisaje llano y desierto. A primera vista es imposible saber si lo están construyendo o derribando, pensó Dunn. A cierta distancia es imposible distinguir la creación de la destrucción. Le gustó la frase y le dio vueltas durante un rato mientras observaba el edificio. Llamó impulsivamente por radio a la centralita. «Hey, Nora», dijo. «Dunn», respondió ella con sequedad. «¿Qué pasa?» «He vuelto al centro comercial a echar otro vistazo». «Oh, tráeme algo de recuerdo», bromeó. El policía se echó a reír y cortó la conexión. Mientras caminaba a paso ligero por el edificio, Dunn dio las gracias porque al menos los niños no estuvieran allí esta vez. Como era el miembro más joven del departamento de policía de Hurricane, siempre se cuidaba de considerar niños a los adolescentes, a pesar de ser consciente de lo pequeña que era la distancia que los separaba. Si conseguía convencerlos de que era un adulto responsable, quizás algún día él también se lo creería. Encendió la linterna cuando llegó al estrecho corredor que conducía a Freddy Fazbear's. Recorrió las paredes arriba y abajo con el haz de luz, pero el pasillo estaba desierto. Respiró hondo y entró. Se mantuvo cerca de la pared rozando suavemente los ladrillos con el hombro mientras intentaba evitar los charcos que se formaban bajo las fugas de las tuberías. La luz intensa de la linterna iluminaba el corredor casi tan bien como las bombillas de techo, pero, por algún motivo, esa luz no resultaba agradable, ya que conseguía que el lugar pareciera inhóspito y lúgubre, sobre todo cuando resaltaba las estanterías de herramientas y las tristes latas de pintura desechadas. A medida que avanzaba hacia la puerta del restaurante, le cayó en la cabeza algo pequeño y frío, y se quedó paralizado. Levantó la linterna a modo de arma y pegó la espalda a la pared para defenderse de la amenaza. Otra fría gota de agua le cayó en la mejilla. Respiró profundamente. Cuando por fin llegó a la puerta exterior del restaurante, la estantería que la bloqueaba había desaparecido. Las cadenas, que tan permanentes e inamovibles parecían, colgaban sueltas, y la puerta estaba un poco entreabierta. El enorme candado oxidado estaba en el suelo con el cierre abierto. Dunn lo apartó de una patada. Metió los dedos en el hueco de la puerta haciendo palanca hasta que pudo agarrarla bien, y después hizo fuerza con las dos manos hasta que, entre chirridos, se abrió lo suficiente para pasar. Se deslizó por el pasillo interior apuntando con la linterna hacia adelante y pegado a una de las paredes. El aire parecía cambiar a medida que se adentraba en el restaurante. Dunn sintió un frío que se abría paso por dentro de su uniforme y alimentaba su creciente angustia. «Tranquilízate, Dunn», dijo en voz alta, e inmediatamente se sintió estúpido. Llegó al comedor principal y se detuvo para repasar todas las paredes con la linterna. La luz parecía más débil allí dentro, el espacio la engullía. La sala estaba vacía, pero era exactamente como la recordaba de cuando era niño. Tenía 10 años cuando las tragedias comenzaron y 11 cuando acabaron. Su fiesta de cumpleaños iba a celebrarse en Freddy's, pero tras la primera desaparición su madre la canceló, invitó a sus amigos a casa y contrató un payaso, que al final resultó igual de terrorífico. Muy hábil, mamá, pensó Dunn. La luz se posó sobre el pequeño tío vivo, en el que nunca se había montado porque decía que era muy mayor para eso. Justo antes de que el haz de la linterna alcanzara el escenario, se quedó inmóvil y tragó saliva. «El conejo se lo ha llevado», había dicho el niño. Dunn se estremeció y apuntó a la tarima. Allí estaban las figuras, tal como las recordaba. A diferencia del carrusel, no parecían haber empequeñecido. Se correspondían exactamente con la imagen que guardaba en la memoria, y por un instante sintió una nostalgia casi dolorosa en el pecho. Al mirarlas, se dio cuenta de que los ojos de todas ellos estaban extrañamente fijos hacia adelante, como si estuvieran observando algo en el extremo opuesto de la estancia. Apuntando con la linterna hacia adelante, Dunn se acercó al escenario hasta quedarse a un par de metros de distancia, y levantó la mirada hacia los animales uno tras otro.
Bonnie sostenía la guitarra con aire desenfadado, como si fuera a comenzar a tocarla en cuanto le apeteciera. Chica y su Magdalena parecían compartir algún misterioso secreto. Freddy sujetaba el micrófono y miraba fijamente hacia la lejanía sin pestañear. Algo se movió a su espalda. Dunn se dio la vuelta con el corazón acelerado. La linterna no encontró nada. Nervioso, la movió de un lado a otro, pero lo único que vio fueron mesas vacías. Echó un vistazo a Bonnie por encima del hombro, pero el conejo seguía inmóvil y ensimismado, con ese aire inescrutable. Dunn respiró de forma superficial y se quedó quieto para escuchar con atención. La adrenalina le había aguzado los sentidos. Poco después volvió a oír el ruido. Un sonido arrastrado, esta vez desde la derecha. Inmediatamente apuntó con la linterna en esa dirección. Había una puerta abierta. Detrás, un pasillo. Dunn avanzó en esa dirección agachado y manteniéndose a un lado, como si algo fuera a pasar corriendo por allí. ¿Por qué he venido solo? Ya sabía la respuesta. Su sargento no se había tomado en serio aquel registro, y lo cierto es que él tampoco. Al fin y al cabo, no era más que el hijo del jefe dando problemas una vez más. Seguramente sea Carlton, se recordó a sí mismo. Al final del pasillo encontró una puerta entornada. La empujó hacia adentro con una mano. Al mismo tiempo, se agachó y se hizo a un lado. La puerta se abrió y no sucedió nada. Se sacó la porra del cinturón. No estaba familiarizado con el peso, ya que no había tenido necesidad de usarla demasiadas veces. Sin embargo, ahora agarró el mango de goma dura como si le fuera la vida en ello. La oficina no estaba vacía del todo. Había un pequeño escritorio y una silla plegable metálica apoyada en él. En una de las paredes había un armario grande con la puerta un poquito entreabierta. El pasillo por el que había llegado Dunn era la única salida. Barrió el armario de arriba abajo con la linterna y respiró hondo. Balanceó la porra para reafirmarse y estudió cuidadosamente aquella pequeña estancia. Se puso a un lado y utilizó la porra para abrir la puerta con un movimiento suave. Se abrió con facilidad y todo seguía en calma. Aliviado, Dunn echó un vistazo dentro. El armario estaba vacío, salvo por un disfraz. Era Bonnie, aunque en realidad no. El rostro era el mismo, pero el pelo de este conejo era amarillo. Estaba al fondo del armario, sin vida, y sus ojos eran enormes agujeros negros. El conejo se lo ha llevado, así que el niño no mentía. Carlton debía de haber disfrazado a alguien con este traje para que lo ayudara con la broma. De todos modos, Dunn seguía intranquilo. No quería tocar esa cosa. Bajó la linterna y se guardó la porra en el cinturón con la intención de marcharse de allí. Antes de que pudiera darse la vuelta, el disfraz cayó hacia adelante y aterrizó sobre él con el peso inerte de un cadáver. Permaneció inmóvil un instante, pero de pronto comenzó a retorcerse con violencia y a agarrarlo con sus manos fuertes e inhumanas. Dunn gritó con voz aguda y desesperada, y forcejeó contra el conejo, que le había cogido de la camisa y después del brazo. Sintió un dolor violento y repentino, y una pequeña parte objetiva de su mente pensó: me ha roto el brazo. Pero el miedo amortiguó el dolor cuando el conejo le hizo dar vueltas y lo empujó contra la puerta del armario, levantando su peso con la misma facilidad que si fuera un niño. A Dunn le costaba respirar. El brazo del conejo le presionaba el cuello con tanta fuerza que cualquier movimiento lo ahogaba. Justo cuando pensaba que estaba a punto de desmayarse, se redujo la presión y Dunn resolló aliviado llevándose la mano al cuello. Entonces vio el cuchillo. El conejo sostenía una cuchilla delgada y plateada. Sus patas grandes y acolchadas deberían haber sido demasiado torpes, pero, al mirarlo fijamente, Dunn supo que lo había hecho antes y que volvería a hacerlo fácilmente. Profirió un alarido indefinido, sin esperanza alguna de que alguien lo oyera. No era más que un sonido gutural y desesperado. Respiró hondo y volvió a lanzar un grito animal que le hizo vibrar todo el cuerpo, como si aquello pudiera defenderle de lo que sucedería a continuación. El cuchillo penetró. Dunn lo sintió atravesar la piel y el músculo, lo sintió cortar cosas que no habría sabido nombrar, para acabar profundamente clavado en su pecho. En pleno ataque de dolor y pánico, el conejo se acercó, casi abrazándolo. Dunn se mareó, estaba perdiendo la consciencia. Cuando levantó la mirada, vio 2 hileras de horribles dientes amarillos que sonreían, y vio también que el disfraz se deshilachaba por los bordes de la boca. Los 2 enormes agujeros para los ojos lo observaron. Eran oscuros y huecos, pero la criatura se acercó lo suficiente para que Dunn viera unos ojos más pequeños que lo observaban desde las profundidades de la máscara. Sostuvieron pacientemente la mirada de Dunn, que sentía que se le dormían las piernas y la mirada se le nublaba.
Quería volver a gritar, que su voz expresara su furia final, pero no fue capaz de mover la cara ni de elevar el tono para chillar. El conejo lo sujetó de pie y aguantó su peso. Sus ojos fueron lo último que vio Dune en vida. Charlie abrió con llave la puerta delantera de su antigua casa y volvió la mirada hacia los escalones. ¿Vienes? John seguía en el peldaño inferior con la mirada levantada hacia la casa. Se estremeció ligeramente antes de alcanzarla a toda prisa. Lo siento, dijo apocado. Durante un segundo he tenido una sensación rara. Charlie se rió sin demasiadas ganas. ¿Solo durante un segundo? Entraron. John volvió a detenerse para mirar a su alrededor como si acabara de pisar un lugar sagrado que mereciera que le presentara humildemente sus respetos. Charlie se mordió la lengua intentando no ser impaciente. Así se había sentido ella también. Y así se sentiría ahora si no se viera abrumada por una sensación de urgencia, por la noción de que la respuesta a todo y a cómo traer de vuelta a Carlton debía de estar en algún lugar de esa casa. ¿Dónde iba a estar si no? John, no pasa nada. Vamos. Él asintió y la siguió escaleras arriba hacia el segundo piso. Volvió a pararse un instante a medio camino. Charlie vio que clavaba la mirada en la mancha oscura del entarimado del salón. ¿Está? Comenzó a decir, tragó saliva y empezó de nuevo. Stanley sigue aquí. Charlie fingió no haberse dado cuenta del lapsus. ¿Te acuerdas de su nombre? Exclamó con una sonrisa. John se encogió de hombros. ¿Quién no adoraría a un unicornio mecánico? Sí, sigue aquí. Los juguetes todavía funcionan. Ven. Recorrieron deprisa la distancia que los separaba de su cuarto. John se arrodilló junto al unicornio, pulsó el botón que lo ponía en marcha y observó embelesado cómo recorría la habitación entre chirridos. Charlie se tapó la sonrisa con la mano. John lo contemplaba atentamente, tan serio como si estuviera sucediendo algo trascendente. Durante un momento volvió a tener el mismo aspecto que años atrás, con el pelo por encima de la cara y toda la atención dirigida hacia Stanley, porque nada en el mundo era más importante que esa criatura mecánica. De pronto, algo le hizo levantar la mirada. Se le iluminó la cara cuando lo señaló. Tu armario de niña mayor. Está abierto. Exclamó mientras se ponía de pie y se acercaba al armario más alto de los tres, que tenía la puerta entreabierta. La abrió del todo. Estaba vacío. ¿Y qué hubo en él durante todos esos años? No estoy segura, dijo Charlie encogiéndose de hombros. Creo recordar que la tía Jen me trajo aquí en algún momento, pero puede que me equivoque. Quizás estaba lleno de ropa que por fin me quedaba bien. Mi tía siempre fue muy ahorradora. ¿Por qué gastar dinero en ropa nueva si no es necesario, no? Terminó con una sonrisa. John miró de reojo los armarios pequeños, pero los dejó estar. Voy a ver si encuentro álbumes de fotos o papeles, dijo Charlie, y asintió ausente cuando Stanley traqueteó de vuelta a su posición inicial. Cuando salió de la habitación, oyó que se ponía en marcha otra vez para completar una vez más el recorrido del rail. La habitación que había pertenecido a su padre era contigua a la de Charlie. Estaba en la parte trasera de la casa y tenía demasiadas ventanas. En verano era muy calurosa. En invierno, el frío se colaba dentro sin piedad. No obstante, Charlie sabía por qué la utilizaba sin que nadie se lo hubiera dicho. Desde allí se veía el garaje y su taller. Siempre le había parecido lógico. Era su sitio, una parte de sí mismo vivía allí y no le gustaba estar demasiado lejos de su punto de referencia. Recordó por un instante su sueño, pero no fue ni siquiera una imagen, sino una simple evocación extraña de la memoria. Frunció el ceño y miró por la ventana hacia la puerta del garaje, cerrada y en silencio. O simplemente quería asegurarse de que nada salía de allí, pensó. Se apartó de la ventana mientras se encogía de hombros y sacudía las manos para desprenderse de aquella sensación. Recorrió el cuarto con la mirada. Al igual que el suyo, estaba intacto. No abrió los cajones de la cómoda, pero, por lo que sabía, bien podían seguir llenos de sus camisas y sus calcetines limpios, doblados y listos para usarse. La cama estaba cuidadosamente hecha y cubierta con la manta de cuadros que usaba a modo de colcha después de que su madre se marchara, cuando ya no había nadie que insistiera en usar ropa de cama blanca. La estantería que había en una de las paredes seguía llena de libros. Charlie fue hacia allí y comenzó a estudiar los estantes. Muchos de los tomos eran libros de texto, manuales de ingeniería cuyos títulos no le decían nada. Y el resto eran obras de no ficción, una colección que le habría parecido ecléctica a cualquiera que no conociera a su padre. Había libros de biología y anatomía, tanto humana como animal. También de historia de las ferias ambulantes y del circo.
Había libros sobre desarrollo infantil, acerca de mitos y leyendas, y sobre patrones y técnicas de costura. Había volúmenes que afirmaban tratar sobre artículos de broma, reuniones de patchwork, y animadoras de fútbol y sus mascotas. En la balda superior vio pilas de carpetas. La inferior estaba vacía, excepto por un único libro. Un álbum de fotos encuadernado en piel y tan impecable como lo permitían el tiempo y el polvo. Charlie lo cogió y se quedó atascado un momento, casi era demasiado alto para ese estante. Tardó un minuto en desencajarlo. Cuando lo logró, regresó a su dormitorio. Dejó la puerta abierta porque de pronto tuvo la sensación de que si la cerraba quizá no pudiera volver a entrar. John estaba sentado en la cama y miraba a Stanley con la cabeza ladeada. ¿Qué pasa?, preguntó Charlie. El chico levantó la mirada, pensativo. Me preguntaba si se ha sentido solo, contestó, y después se encogió de hombros. Tiene a Theodore, dijo Charlie apuntando con una sonrisa al conejo de peluche. Es Ellie la que está sola en el armario. Mira. Dejó el álbum al lado de John, se acercó a los pies de la cama y giró el volante que ponía a Ellie en movimiento. Se sentó junto al chico y ambos observaron juntos, hechizados, cómo la muñequita salía impasible a ofrecer té con su vestido limpio y planchado. Ninguno de los dos dijo nada hasta que la puerta del armario más pequeño se cerró tras ella. John carraspeó. ¿Y bien, qué hay en ese libro? Fotos, contestó Charlie. Todavía no lo he abierto. Cogió el álbum y lo abrió por una página, al azar. La foto de arriba era de su madre con un bebé en brazos, más o menos de 1 año de edad. Lo levantaba con los brazos estirados, como un avión. Echaba la cabeza hacia atrás en plena carcajada y su pelo castaño ondeaba a su espalda. El bebé tenía los ojos grandes y la boca abierta de alegría. John le sonrió. Pareces muy feliz, dijo. Ella asintió. Sí, debía de serlo. Si es que soy yo, pero no lo dijo en voz alta. Abrió otra página, en la que la única imagen era un gran retrato familiar para el que habían posado rígidamente en un estudio. Llevaban ropa elegante. El padre de Charlie se había puesto un traje. Su madre llevaba un vestido rosa fucsia con hombreras que le elevaban los hombros casi hasta las orejas. Tenía el pelo castaño alisado. Sostenían un bebé cada uno con un vestido blanco con volantes y el otro con un traje de marinero. El corazón de Charlie dio un vuelco. John respiró aire con fuerza. Lo miró con la sensación de que el suelo se abría bajo ellos. Era real, no me lo había imaginado. John no contestó, se limitó a asentir. Apoyó brevemente la mano en su hombro y después miraron el álbum de fotos. Parecemos muy felices, dijo Charlie en voz baja. Creo que lo erais. Mira qué sonrisa tan boba tenías. La señaló y Charlie se rió. Todo el álbum era igual, los primeros recuerdos de una familia feliz que esperaba tener muchos más. No estaba ordenado cronológicamente, así que Charlie y Sammy aparecían de niños, después de recién nacidos, y más adelante en varias etapas intermedias. Salvo en las ocasiones formales en las que le ponían a Charlie un vestido, que parecían ser escasas, era imposible saber quién era quién. No había ni rastro del Fredbear's Family Dinner. Hacia el final del álbum, Charlie dio con una Polaroid de Sammy y ella juntos, muy rojos, llorando y tumbados de espaldas, vestidos solo con el pañal y la pulsera del hospital. En el espacio en blanco debajo de la imagen alguien había escrito, el niñito de mamá y la niñita de papá. El resto de las páginas estaban en blanco. Charlie volvió atrás y abrió el álbum al azar para encontrar una tira de fotomatón con 4 fotos en las que se veía a sus padres solos. Se sonreían el uno al otro, después hacían muecas a la cámara. En la siguiente, la risa les impedía posar y los emborronaba. En la última, sonreían al objetivo. Su madre posaba radiante hacia la cámara con el rostro encendido y sonrosado, pero su padre tenía la mirada perdida y la sonrisa fija, como si se la hubiera dejado puesta por error. Sus ojos oscuros tenían un aspecto intenso, distante. Charlie contuvo el impulso de echar la vista atrás para ver aquello que él estaba mirando. Despegó el celofán de la página, sacó la tira y la dobló por la mitad con cuidado de que el pliegue quedara entre 2 imágenes, para no estropearlas. Se la metió en el bolsillo y miró a John, que la observaba otra vez como si fuera algún tipo de criatura impredecible a la que tuviera que tratar con cautela. ¿Qué?, preguntó. Charlie, sabes que yo no pienso que fuera él, ¿verdad? Eso me dijiste ayer. Lo digo en serio. No es solo por lo que contó el padre de Carlton. Lo conocí todo lo bien que un niño puede conocer al padre de otro niño, y él no haría algo así. No me lo creo. Hablaba con seguridad y tranquilidad, como alguien que creyera que el mundo está formado por datos y cosas tangibles y que la verdad existe. Charlie asintió. Lo sé, contestó.
Suspiró lentamente, mientras reunía las palabras que iba a pronunciar. Pero puede que yo sí. John abrió mucho los ojos, asustado. Ella levantó la mirada hacia el techo durante un minuto, tratando de recordar si todas aquellas grietas ya estaban allí cuando era niña. No estoy diciendo que lo hiciera. No es eso lo que pienso, prosiguió. Para nada. No puedo pensar siquiera en ello. Borré todo aquello de mi mente el día que me marché de Hurricane. No pienso en Fredis, no pienso en lo que sucedió y no pienso en él. John la miraba como a un monstruo, como si lo que estaba diciendo fuera lo peor que había oído jamás. No entiendo cómo puedes decir algo así, dijo en voz baja. Lo querías. ¿Cómo puedes siquiera plantearte la posibilidad de que hiciera algo tan horrible? Charlie trataba de dar con las palabras adecuadas. Las personas que hacen cosas horribles, también tienen gente que las quiere. No creo que lo hiciera, no estoy diciendo eso, repitió, y las palabras otra vez flotaron en el aire tan endebles como el papel. Pero lo recuerdo poniéndose el disfraz amarillo de Freddy, bailando, gesticulando al ritmo de las canciones. En cierto modo, formaba parte de él. Mi padre era el alma del restaurante, no había nadie más. Y siempre estaba distante, como en esa foto. Siempre sucedía algo bajo la superficie. Era como si tuviera una vida real y una secreta, ¿entiendes? John asintió y parecía que estaba a punto de hablar, pero Charlie se le adelantó. Nosotros éramos su vida secreta. Su vida real era el trabajo, eso era lo importante. Nosotros éramos su placer culpable, podía querernos y escabullirse para pasar tiempo con nosotros. Nos mantenía ocultos de los peligros de lo que hacía en su mundo real, por así decirlo. Y cuando estaba con nosotros, siempre había una parte de él que regresaba a la realidad, fuera cual fuera para él. John volvió a abrir la boca, pero Charlie cerró el álbum de golpe, se levantó y salió del cuarto. John no la siguió inmediatamente. Mientras cruzaba el pasillo hacia la habitación de su padre, casi podía oírlo pensar. Fue hacia la estantería sin esperarlo porque quería deshacerse del álbum. Quizás si lo cerraba y lo dejaba allí, su mente también volvería a la normalidad. El libro no encajaba en el estante, así que se puso de rodillas para tener mejor ángulo y conseguir encajar ese mamotreto en su lugar. Entretanto, la estantería parecía haber encogido. Jamás podría devolverlo a su sitio. Al tiempo que se lamentaba, frustrada, Charlie empujó el álbum con todas sus fuerzas. La estantería se balanceó hacia adelante y hacia atrás. De repente, le cayeron encima un montón de papeles y carpetas. Se echó a llorar mientras las páginas llovían a su alrededor y cubrían el suelo como si fuera nieve. John apareció enseguida. Se arrodilló con ella en medio de aquel pequeño accidente y apartó los papeles tan rápido como pudo sin romperlos. Le apoyó la mano en el hombro con cuidado, y ella no se apartó. La atrajo hacia sí y la abrazó. Charlie le devolvió el abrazo con tanta fuerza que sabía que tenía que estar haciéndole daño, pero no podía soltarlo. Sollozó con más fuerza, como si saber que la estaban sujetando, conteniendo, la hiciera sentir más segura para desahogarse. Pasaron varios minutos. John le acarició el pelo y Charlie siguió llorando. El cuerpo le temblaba por la fuerza de los sollozos, se estremecía como si estuviera poseída. No estaba pensando en lo que había sucedido, ni pasando de un recuerdo a otro para llorarlos todos. Tenía la mente en blanco. No tenía nada, no era nada salvo esos intensos sollozos. Le dolía la cara de la tensión, sentía el dolor atravesando por la fuerza las paredes de su pecho. Parecía que sus lloros iban a durar toda la eternidad. Sin embargo, la eternidad no era más que una ilusión. Poco a poco, fue recuperando el ritmo normal de su respiración. Charlie volvió en sí y se apartó agotada del hombro de John. El chico se vio una vez más con los brazos extendidos en el aire, sorprendidos por aquel vacío repentino. Intentó librarse de esa postura incómoda sin llamar la atención. Charlie se sentó apoyada en un lado de la cama de su padre y puso la cabeza sobre la manta. Se sentía hueca, débil y envejecida, pero se encontraba un poco mejor. Sonrió tímidamente a John. Vio el alivio en el rostro de su amigo al recibir esa primera señal de que se recuperaba. Estoy bien, dijo. Es este sitio, todo esto. Se sentía estúpida tratando de explicarlo, pero John se deslizó para sentarse a su lado. Charlie, no hace falta que me lo expliques. Ya sé lo que pasó. ¿Seguro? Lo escrutó con la mirada sin saber cómo formular la pregunta. Parecía demasiado cruda, demasiado gráfica para hacerla directamente. ¿Sabes cómo murió mi padre, John? Se puso nervioso de inmediato. Sé que se suicidó, dijo titubeante. No, quiero decir si sabes cómo sucedió exactamente. Ah.
John se miró los pies como si no fuera capaz de enfrentarse a sus ojos. Continuó en voz baja. Creía que se había apuñalado a sí mismo. Recuerdo oír hablar a mamá y a papá. Ella dijo algo de un cuchillo y de toda aquella sangre. Hubo un cuchillo, y hubo sangre. Cerró los ojos y los mantuvo así mientras hablaba. Sentía que John observaba cada movimiento de su rostro, pero sabía que si lo miraba no conseguiría terminar. Yo no llegué a verlo, dijo. Me refiero a que no vi el cuerpo. No sé si te acuerdas, pero mi tía vino a buscarme al colegio en mitad del día. Se calló y esperó la confirmación con los ojos cerrados. Sí, me acuerdo, afirmó la voz de John desde la oscuridad. Fue la última vez que te vi. Eso es. Vino a buscarme y enseguida supe que había pasado algo malo. No te recogen del colegio en mitad del día cuando todo va bien. Me llevó fuera, hasta su coche, pero no subimos inmediatamente. Me levantó y me sentó en el capó del coche. Me dijo que me quería. Te quiero, Charlie, y todo saldrá bien, dijo la tía Jen, y entonces el mundo se vino abajo con las siguientes palabras que salieron de su boca. Me dijo que mi padre había muerto y me preguntó si sabía lo que eso significaba. Y Charlie asintió porque lo sabía y porque una horrible premonición hizo que no se sorprendiera. Me dijo que iba a pasar un par de días con ella y que iríamos a casa a buscar algo de ropa. Cuando llegamos, me cogió en brazos como a una niña pequeña. Al cruzar la puerta, me tapó la cara con la mano para que no viera lo que había en el salón. Pero lo vi. Era una de sus criaturas, una que ella no había visto nunca. Estaba colocada de cara a las escaleras. Tenía la cabeza un poco inclinada hacia adelante, de manera que Charlie pudo ver que la parte trasera del cráneo estaba abierta y los circuitos al aire. Las extremidades le colgaban desnudas, un esqueleto de metal expuesto y entreverado de cables por los que no circulaba sangre alguna. Además, tenía los brazos extendidos como si quisiera abrazar a alguien. Se encontraba en medio de un charco oscuro e inmóvil de algún líquido que parecía estar extendiéndose, aunque debía de ser imperceptible. Le vio la cara, si podía llamársela así. Apenas tenía formados los rasgos, que se presentaban crudos y amorfos. Aún así, Charlie se dio cuenta de que estaban contraídos en una mueca casi grotesca. Si pudiera, aquella cosa habría estado llorando. La miró durante una eternidad, aunque puede que no fuera ni un segundo, apenas un vistazo mientras la tía Jen la llevaba en volandas escaleras arriba. Sin embargo, lo había visto incontables veces desde entonces, en sueños, cuando se despertaba, cuando cerraba los ojos desprevenida. Esa cara se le aparecía y se abría paso en su mente. Sus ojos ciegos no eran más que bultos, como los de una estatua. Lo único que veían era su propio dolor. En la mano, casi a modo de broche final, tenía el cuchillo. Cuando Charlie vio el arma, toda la imagen se volvió nítida. Supo qué era esa cosa y para qué se había construido. John la miraba fijamente, presa del horror. Es así como. No terminó la frase. Charlie asintió. Pues claro. El chico se movió para consolarla de nuevo, pero Charlie se apartó ligeramente, casi sin pensarlo. John pareció decepcionado. Lo siento, dijo ella enseguida. Solo quería, lo siento. John negó rápidamente con la cabeza y se volvió hacia el batiburrillo de papeles que había en el suelo. Deberíamos repasarlos para ver si hay algo. Claro, respondió ella bruscamente, intentando no hacer caso de los intentos del chico por consolarla. Comenzaron de forma aleatoria. Todo había caído en semejante desorden, que no había otra forma de empezar. La mayoría de los papeles eran esquemas mecánicos y páginas de ecuaciones incomprensibles para ambos. También había formularios fiscales, que John recogió con entusiasmo esperando encontrar información sobre el Fredbear's Family Dinner. Sin embargo, después de 15 minutos se rindió con un suspiro y dejó caer los papeles. Charlie, no soy capaz de descifrarlo. Miremos el resto, pero no creo que darle vueltas nos vaya a convertir en matemáticos o contables. Charlie siguió revisando hojas con terquedad en busca de algo que entendiera. Levantó un manojo de papeles intentando organizarlos en montones. De una de las pilas cayó una fotografía, que John cogió al vuelo. Charlie, mira, dijo, repentinamente emocionado. La chica se la cogió de la mano. Era su padre en el taller, vestido con el disfraz amarillo de Freddy Fazbear. Llevaba la cabeza encajada bajo el brazo, que miraba ciega hacia la cámara. En cambio, el padre de Charlie sonreía y tenía el rostro rosa y sudoroso, como si hubiera estado mucho tiempo con el traje puesto. Junto a él había un pony amarillo. El conejo amarillo, dijo Charlie. Tal como dijo Jason. Pero tu padre lleva el disfraz de oso. El conejo debe de ser un robot. Mira los ojos, son rojos. Lo observó de más cerca.
Se veía el color rojo, pero no brillaba. Enseguida se dio cuenta de por qué. No son rojos, es por el flash. Hay una persona ahí dentro. ¿Y quién? ¿Quién lleva ese traje? Completó Charlie. Tenemos que ir a la biblioteca, dijo John, que se levantó de un salto. Charlie se quedó donde estaba, mirando fijamente la imagen. Charlie. Voy. John le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Cuando bajaban por la escalera, John se quedó un poco atrás, pero Charlie no se dio la vuelta. Sabía lo que se estaba imaginando su amigo, pues ella también lo estaba viendo. La mancha del suelo extendiéndose lentamente. Charlie condujo rápido hasta la biblioteca, sentía que una urgencia sombría se cernía sobre ella. La tormenta que habían anunciado se percibía en el ambiente. Aquel olor que flotaba en el aire era como un aviso. Por alguna razón, el hecho de que el tiempo empeorara la satisfacía. Tempestad en su interior, tempestad en el exterior. Nunca había tenido tantas ganas de llegar a la biblioteca, bromeó John. Ella sonrió apretando los labios, casi por compromiso. La biblioteca central de Hurricane estaba junto al colegio de primaria al que habían ido para el homenaje. Cuando salieron del coche, Charlie echó un vistazo al parque. Se imaginó a niños gritando y jugando mientras corrían en círculos, absortos en sus juegos. Éramos tan jóvenes, recorrieron juntos a toda prisa los pocos pasos que los separaban de la entrada del edificio, una construcción de ladrillo cuadrada y moderna que tenía aspecto de haberse incluido en el mismo paquete que la escuela contigua. Recordaba vagamente la biblioteca, pues no solían visitarla demasiado a menudo cuando eran niños. Además, cuando lo hacían, Charlie se pasaba todo el tiempo sentada en el suelo de la sección infantil. De hecho, ser capaz de ver por encima del mostrador de información la desconcertó un poco. Le pareció que la bibliotecaria era joven, una mujer de aspecto atlético con pantalón de vestir y jersey morado. Sonreía radiante. ¿En qué puedo ayudaros? Les preguntó. Charlie titubeó. La mujer rondaba los 30. Se dio cuenta de que desde que había regresado a Hurricane, prestaba mucha atención a la edad y escrutaba cada rostro para calcular cuántos años tenían cuando todo sucedió. Esta mujer debía de ser adolescente. No importa, pensó. De todas formas, tendrás que preguntar. Iba a pedir información sobre Fred Bears, pero, sin embargo, dijo. ¿Es usted de Hurricane? La bibliotecaria negó con la cabeza. No, soy de Indiana. Charlie sintió que su cuerpo se relajaba. No estaba aquí. ¿Tiene información sobre un lugar llamado Fred Bears Family Dinner? Preguntó. La mujer frunció el ceño. ¿Te refieres a Freddy Fazbear's? Había un sitio que se llamaba así, creo. Dijo con vaguedad. No, no es ese, contestó Charlie, dispuesta a mostrar una paciencia infinita con la bibliotecaria, que por suerte seguramente era la única persona del pueblo que no conocía su historia. Bueno, si buscáis registros municipales, como escrituras o licencias, tendríais que ir al ayuntamiento, pero, miró el reloj. Ya son más de las 5, así que hoy no podrá ser. Si queréis echar un vistazo a los microfilms, tengo periódicos que se remontan a 1880. Sí, de acuerdo. Me llamo Harriet, dijo la mujer mientras los conducía a una puerta al fondo del edificio. Ellos respondieron obedientes con sus nombres, y la mujer siguió parloteando como un niño a punto de enseñar su juguete preferido. Por cierto, ¿sabéis lo que son los microfilms, no? Aquí no podemos almacenar pilas y pilas de periódicos, no hay sitio y se estropearían con el tiempo, así que es una forma de conservarlos. Se sacan fotos y se guarda la película. Es casi como un carrete, ¿sabéis? Son muy pequeños, así que hace falta una máquina para verlos. Ya sabemos lo que son, intervino John cuando hizo una pausa, pero no sabemos cómo usarlos. Pues para eso estoy aquí. Exclamó Harriet, que abrió la puerta de golpe. Dentro había una mesa con una pantalla de ordenador colocada encima de una pequeña caja con una ruedita a cada lado. De la parte delantera salían dos mandos. Charlie y John miraron desconcertados el aparato. Harriet sonrió. ¿Queréis consultar el periódico local, verdad? ¿Entre qué años? Charlie hizo cuentas y se aventuró. De 1979 a 1982. Harriet asintió y salió de la sala. John se inclinó hacia adelante para estudiar la máquina y movió un poco los mandos. Ten cuidado, le advirtió Charlie en broma. Creo que esa mujer estaría perdida sin esta cosa. John levantó las manos y se echó hacia atrás. Harriet reapareció con lo que parecían 4 pequeños carretes de película y los sostuvo en el aire. ¿Con qué año queréis empezar? ¿1979? Por ejemplo, contestó Charlie, y la bibliotecaria asintió.
Se acercó a la máquina e introdujo la película con mano experta. Giró un interruptor y la pantalla cobró vida. Apareció un periódico. -1 de enero de 1979, anunció John adelantándose para leer los titulares. Política, alguien ganó un partido de algún deporte y el tiempo. También hubo una panadería que regaló galletas para celebrar Año Nuevo. O sea, como ahora, pero sin galletas. Con estos podéis avanzar, explicó Harriet manejando los controles. Avisadme si necesitáis ayuda para cambiar de rollo. Divertíos. Les guiñó el ojo con complicidad y cerró la puerta tras ella. Charlie se colocó delante de la máquina. John se quedó detrás con la mano apoyada en la silla. Le gustaba tenerlo cerca, como si pudiera detener cualquier cosa que tratara de asustarla. Es bastante guay, comentó él. Ella asintió mientras buscaba respuestas en las páginas. A ver, vamos a concretar, dijo John. ¿Qué tiene más posibilidades de salir en el periódico? Estaba buscando un anuncio de inauguración, respondió Charlie. Ya, pero ¿crees que eso sería noticia? Lo siento, no quería decirlo, pero tenemos que pensar así. Sammy, dijo Charlie. Tendríamos que haber empezado por él. Nos mudamos a la casa nueva cuando yo tenía 3 años, así que tuvo que ser en 1982. Cambiaron el carrete con cuidado. Charlie ojeaba nerviosa la puerta, como si Harriet fuera a pillarlos haciendo algo prohibido. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Preguntó John, que la sustituyó en la silla. ¿No lo sabes? Bromeó. El chico hizo una mueca exagerada para fingir que reflexionaba profundamente sobre la cuestión. El 13 de mayo, dijo por fin. Ella se rió, asombrada. ¿Cómo lo sabes? Él le sonrió. Porque sé cosas. ¿Y por qué es importante? Has dicho que tenías 3 años cuando os mudasteis, pero no los cumpliste hasta mayo, así que podemos descartar los 5 primeros meses. ¿Recuerdas algo del restaurante la noche que desapareció Sandy? Charlie sintió que una suerte de dolor físico la atenazaba. Lo siento, dijo. Se sentía acalorada. Lo siento, me has asustado. Déjame pensar. Cerró los ojos. El restaurante. El armario lleno de disfraces. Ella y Sammy a salvo en la oscuridad hasta que la puerta se abrió y apareció el conejo, que se inclinó sobre ellos con ese rostro horrible y aquellos ojos humanos. Se le aceleró el corazón. Ralentizó la respiración y extendió una mano. John se la cogió. Se aferró a él como a un ancla. El conejo inclinado sobre ellos, los dientes amarillos bajo la máscara, y detrás del conejo, ¿qué había detrás del conejo? El restaurante estaba abierto. Oía voces, gente. ¿No había más gente disfrazada, alguna otra actuación? ¿Robots? No, casi lo tenía. Respirando a duras penas, trató de sonsacarle el secreto a su memoria, con miedo de ahuyentarlo. Movimientos lentos, palabras lentas. Lo tenía, lo había recuperado de las profundidades de su mente y lo manoseaba entre los dedos. John, ya sé cuándo fue. Antes, esa misma noche, cuando todavía estaban despiertos, el armario se abrió y se asomó su madre. La luz a su espalda la envolvía en un halo. Sonreía a sus mellizos, radiante con su elegante vestido largo, su cabello al aire y su tiara deslumbrante. Mamá es una princesa, murmuró Charlie con voz soñolienta. La mujer se agachó y la besó en la mejilla. Solo por esta noche, susurró, y después los dejó dormir en la oscuridad. Era una princesa, dijo emocionada. ¿Qué? ¿Quién? Mi madre. Estaba vestida de princesa, era una fiesta de Halloween. Vete al 1 de noviembre. John tuvo algún problemilla con los controles, pero allí estaba. El titular era pequeño, pero aparecía en primera página del lunes 1 de noviembre. Bebé robado. Charlie se dio la vuelta. John empezó a leer en voz alta, pero ella lo interrumpió. No hagas eso. Dime solo si hay algo útil. John permaneció en silencio mientras la chica miraba con angustia hacia la puerta, a la espera, uniendo con los ojos los nudos de la madera falsa. Hay una foto, dijo por fin. Tienes que mirar. Se inclinó sobre su hombro. El artículo seguía en las páginas interiores y ocupaba una página entera con fotos del restaurante, de toda la familia. Y de ella y Sandy, aunque no aparecía el nombre de ninguno de los dos. En la esquina inferior izquierda había una fotografía de su padre y de otro hombre. Se rodeaban los hombros mutuamente y sonreían contentos. John, dijo Charlie. Aquí dice que eran socios, musitó John. No, acertó a decir Charlie, incapaz de apartar los ojos de la imagen, del rostro que ambos conocían. De pronto, alguien comenzó a aporrear la puerta que tenían detrás y los dos pegaron un brinco. Charlie. John. ¿Estáis ahí? Marla, dijeron al mismo tiempo.
Charlie corrió hacia la puerta para abrirla de un tirón. Marla, ¿qué pasa? Estaba roja y sin aliento. Harriet asomaba angustiada por detrás. Tenía el pelo mojado y el agua le resbalaba por la cara, pero no se la secaba. Ni siquiera parecía darse cuenta. Supongo que ha empezado a llover, pensó Charlie, a pesar de la angustia que sentía. No está. Jason ha desaparecido. Gritó Marla. ¿Cómo? Dijo John. Ha vuelto a Freddy's, lo sé, contestó ella. No hacía más que repetir que debíamos volver, que no podíamos pasarnos todo el día sin hacer nada. Pensaba que estaba en otra habitación, pero he mirado por todas partes. Sé que está allí. Dijo todo aquello sin respirar y acabó con un resuello débil que asomaba bajo su respiración, un lamento que no lograba acallar. Oh, no, dijo Charlie. Vamos, insistió Marla, que temblaba de los nervios. John le puso la mano en el hombro para consolarla, pero ella sacudió la cabeza. No intentes tranquilizarme, ven conmigo y ya está. No hablaba con rabia, solo desesperación. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. John y Charlie la siguieron tras disculparse con la mirada de la bibliotecaria, que no entendía qué estaba pasando.